el Foro Económico Mundial hace un reporte de los riesgos globales que enfrenta la humanidad. Hace una encuesta a distintos líderes políticos, líderes económicos, CEOs y demás, preguntándoles en mediano y largo plazo cuáles son los riesgos que consideran que la humanidad tiene que afrontar colectivamente. Yo les pido que elijan 4 de esta lista que yo les doy. 4 de estos están en el top 5 del reporte 2020. Y les pido que me digan cuáles son. Así que ahí les doy una lista de 8. Van viendo y ustedes van poniendo que sí o que no, en función de que si creen que está como top 5 de los riesgos que enfrenta la humanidad según el Foro Económico Mundial o no. Y a simple vista quedó eventos climáticos extremos, crisis del agua con 11, eventos climáticos con 15, falla acción en la acción contra el cambio climático y pérdida de biodiversidad. Bueno, mirá, me sorprende las respuestas. Crisis del agua, pica en punta. Bien. Muy bien. Vamos a ver entonces. Díganme si ven la presentación. Estos son los top 5 riesgos globales según el Foro Económico Mundial. No se ve. Ahí va, acá está. Ahí se debería ver. Ahora sí, gracias. Perfecto. Bueno, tenemos colapso en el precio de los activos, riesgo de proteccionismo y de globalización, shock en el precio del petróleo, desarrollo de enfermedades crónicas y crisis fiscales, como los top 5 riesgos que enfrenta la humanidad. Ahora bien, esta es la lista del 2010. En el 2020, todo lo que era pintado de azul, que eran problemas económicos, se fue pintando de verde. Lo verde son los problemas ambientales y tenemos como el riesgo principal la falla en la acción contra el cambio climático. Después viene como tercer riesgo, sería el segundo riesgo global ambiental, la pérdida de biodiversidad, clima extremo, crisis del agua y proliferación de armas de destrucción masiva como el riesgo que no es ambiental pero que está relacionado. Se pintó, digamos, los riesgos que enfrenta la humanidad de ser riesgos económicos, al menos en la percepción de los líderes, a ser riesgos ambientales. ¿Y cuál es la diferencia? Vean acá cómo fue evolucionando la lista. Tenemos los top 5 riesgos en términos de impacto a la humanidad, como les decía en azul, los colores, los riesgos económicos, en verde los ambientales, y tenemos la lista de 2007 a 2010, y después hice un corte y tenemos desde 2016 a 2020. Fíjense cómo se pintó todo de verde. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora lo que está en riesgo ya no es algo abstracto o la economía en sí mismo, sino la vida en sí mismo, digamos, la vida del planeta y la vida de la especie, así de directo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, lo que cambió es que la degradación en nuestro planeta nunca fue tan evidente. Nunca tuvimos tantos indicadores consistentes de investigaciones independientes a lo largo del mundo y divulgadas científicamente por organismos de renombre y encima, también, digamos, hay que decirlo, ahora forma parte del consenso de las Naciones Unidas, que no se caracteriza por ser, digamos, es bastante una organización, se la podemos entender también como conservadora, entonces ya ahora no tenés activistas que te están reclamando que la situación ambiental es grave, sino que tenés el consenso científico puesto de forma independiente y consensuado, digamos, en distintos reportes organizado por Naciones Unidas e instituciones en todo el mundo que nos indican la gravedad de la situación. Entonces hoy tenemos certeza de lo que está pasando. Por eso es que en los últimos años la preocupación pasó de ser meramente económica a decir, bueno, claramente lo ambiental estamos fallando y tenemos que hacer algo ya. Digamos, lo que cambió es eso, es no solo el consenso científico, sino la cantidad de evidencia disponible e indicadores a nuestro alcance. Acá les dejo
Entonces lo que vamos a hacer en esta clase, la primera mitad, es hacer un repaso y una síntesis por lo que nos dice este consenso. Y voy a basarme más o menos en estos reportes. Les pido que, nada, cuando les surja una pregunta, simplemente abran micrófono e interrumpan, o sea, cero problema. Eh, Así que vamos a empezar. Justo el otro día vi en Twitter algo que me causó gracia, que era un disfraz de un pibe que se disfrazó para Halloween de reporte del IPCC. Vuelvo para atrás, vamos a tener, digamos, como grandes reportes o como grandes instituciones. El IPCC es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de las Naciones Unidas, que lo que hace es una recopilación y síntesis de todas las investigaciones del mundo respecto al clima y las presenta a las Naciones Unidas y digamos, sintetiza el estado de la situación. Eso, digamos, el IPCC lo que nos dice es el estado de crisis climática. Y después tenemos el IPBES, el otro que está en rojo ahí a la izquierda, que también es una plataforma similar que sintetiza y organiza evidencia disponible a lo largo del mundo, que es la que nos advierte sobre el estado de la pérdida de biodiversidad y nos va a decir que estamos en crisis ecológica. Entonces ese es el contexto en el cual estamos parados, crisis climática y ecológica. Y bueno, y también, también a eso viene el disfraz de este chico, este activista que se disfrazó para Halloween de reporte del IPCC, el del 2018 es el último, que dice que no hay nada que dé más miedo que la realidad. Bueno, obviamente la intención de esta clase, de esta primera parte de la clase, no es darles miedo, sino zambullirnos en un baño de realidad. Y la realidad es que, digamos, como veíamos antes, ya los líderes reconocen la importancia de la situación, el riesgo que estamos afrontando, y hay una última actualización, salió hace poquito, hace unas semanas, del riesgo para hacer negocios, también del Foro Económico Mundial, durante el 2020. También es una encuesta similar a distintos líderes, y fíjense que obviamente picó en punta para este año como principal riesgo la propagación de enfermedades infecciosas. Pero el segundo riesgo, y casi todos los top 10, que son, digamos, están en verde ambientales, el segundo dice pérdida de biodiversidad y colapso ecosistémico. O sea, a mí, no sé a ustedes, pero me hace ruido, o sea, realmente me hace impacto escuchar la palabra colapso del Foro Económico Mundial. De nuevo, no son unos activistas de izquierda que te están diciendo que te están hablando de colapso. Digamos, ya una palabra tan fuerte está en boca de organizaciones también con agendas conservadoras, lo cual te habla de la magnitud también de lo que estamos afrontando. Entonces, lo que cambió, digamos, es que lo que antes estudiábamos como que eran externalidades, digamos, durante el siglo pasado, hoy están en el centro de lo que hacemos. Están, digamos, ya las tenemos que tener en cuenta desde, digamos, la propia concepción de la forma en la cual entendemos y hacemos economía, porque ya no es algo externo. ¿Por qué? Porque ya está poniendo en riesgo al propio sistema económico y al sistema social en distintos aspectos. Bueno, acá es esto mismo. Yo quiero poder traerles un poco la síntesis del IPCC y el IPBES para poder empezar a pensar cómo nos repensamos para los desafíos de nuestro siglo, ¿no? Y también siempre adaptándolo a nuestra realidad, a nuestro contexto. Entonces, yo arranqué, les mandé el otro día un formulario para ver más o menos cómo estábamos. Y bueno, claramente estamos de acuerdo, hay una crisis ambiental, la gran mayoría de los que respondieron estábamos de acuerdo, así que al menos partimos de esa base. Y también estamos de acuerdo, yo les pregunté, digamos, les dije que me den su opinión respecto a la frase de que si la cuestión ambiental no debe ser una prioridad para países como el nuestro, porque primero tenemos que crecer y después limpiamos cuando seamos lo suficientemente ricos o lo suficientemente grandes y tengamos ya otras necesidades resueltas. Bueno, claramente también la mayoría de ustedes está en desacuerdo, hay una gran proporción que está neutral, lo cual es muy interesante, porque también tenemos que adaptar estas discusiones que son globales, el problema es global, a nuestro contexto y a nuestra realidad. Pero la gran mayoría de ustedes también está de acuerdo en que no podemos desentendernos de esta realidad.
Entonces, la gran pregunta que surge es si nos están preparando, también desde la educación que estamos recibiendo, para afrontar estos desafíos y si estamos quedando atrás. Como les decía al principio de la clase, esa fue la sensación que yo tuve cuando terminé la carrera, como una especie de brecha entre mis herramientas y mis marcos teóricos con la magnitud y la escala de los desafíos de este siglo. Y bueno, en esta clase yo les quiero hacer una invitación, les quiero invitar a este repensado y a saber dónde estamos para saber cuál es nuestra responsabilidad y nuestro potencial. Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Claramente, ¿no? Por el principio. Y el principio es que durante la carrera no vemos muy claro cómo es que la economía está integrada al ambiente, al sistema. En eso también estuvieron la gran mayoría de acuerdo. Y entonces vamos a empezar a ver desde dónde nace eso y vamos a empezar a ver cómo lo podemos empezar a integrar dentro de lo que hacemos. Y a mí me parece súper interesante arrancar por, digamos, qué vemos en Introducción a la Economía. Introducción a la Economía, uno de los primeros diagramas que moldean nuestra forma de pensar es el diagrama de ingreso circular, en el cual nos empieza a moldear nuestra cabeza y nos empieza a moldear nuestra visión sobre qué es una economía saludable. Entendemos, gracias al diagrama de flujo circular, que si logramos que la circulación de intercambios monetarios entre actores sea virtuosa y podamos, digamos, hacerla crecer y incentivar los mecanismos para que el ingreso social pueda ser cada vez más grande y que sea clave, digamos, para mantener el bienestar de la economía y de todos sus actores en general, vamos a estar, digamos, en buen camino. Vamos a estar llevando la economía a un buen estado, digamos, de bienestar. Después, digamos, acá es interesante porque nos podemos empezar a pelear respecto a cómo hacer para que eso suceda, ¿no? Quizás alguien más neoclásico va a tener una receta, alguien más, no sé, con una escuela más estructuralista va a tener otra, si hay que apuntar a aumentar la oferta, si hay que apuntar a aumentar la demanda, en fin, pero todos vamos a estar de acuerdo en que esto per se es virtuoso y las discusiones empiezan en otro escalón, ¿no? Como partiendo con esto de base. Y entonces surge preguntarse, ¿qué es lo que está detrás de esos intercambios monetarios, detrás de ese intercambio de bienes y servicios constantes? Bueno, evidentemente, lo que arranca en cualquier proceso productivo es una extracción de materias primas para luego ser transformadas y producidas, para luego ser consumidas y que este tiempo de consumo dura cada vez menos, porque digamos, hoy los productos tienden a durar cada vez menos para poder reproducir el capital a una tasa mayor. Y después pasan a una etapa en la cual los disponemos y no lo tenemos del todo resuelto, porque realmente el problema de disposición final y generación de residuos es un problemón y no está incorporado en el diseño inicial de los productos. Lo que hay ahí, digamos, en todo ese proceso, que nosotros simplemente vemos los intercambios monetarios, es un flujo de materia y energía que viene del entorno, del ambiente, digamos. El humano no crea materia, no crea energía, simplemente la transforma. Y en toda esa cadena productiva lo que tenemos es transformación de materia y energía que va sustentando toda la cadena productiva. Lo que tenemos también en esta economía lineal que hoy predomina es una pérdida de valor, digamos, en términos económicos, además de degradación en términos de materia y energía. Tenemos pérdida de valor en el sentido de que vamos agregándole valor a las materias primas a medida que va aumentando, vamos pasando en la cadena productiva, hasta que el producto por algún motivo deja de ser valioso y lo tiramos. Y ahí hay una pérdida de valor tremenda, en vez de poder recuperar ese valor y poder empezar a darle otro tipo de valor que alimente otras cadenas productivas. Entonces hoy lo que tenemos es una economía que crece a un ritmo muy alto, perdiendo materia y energía del entorno, digamos, degradando materia y energía del entorno y
aumentando la pérdida de valor de los bienes que produce. Y entonces, lo que es importante entender es que la economía es parte de un subsistema, es parte, digamos, es un subsistema de un sistema mayor. Y por lo tanto, obedece las leyes que gobiernan a ese sistema mayor, que son las leyes de la materia y la energía. No me voy a expandir mucho acá, pero no sé si se acordarán de las clases del colegio, de la secundaria, de las leyes de la termodinámica, ¿no? De que básicamente de que la primera ley nos decía que nada, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y la segunda ley era esa ley de la entropía, ¿no? La ley del desorden, de que toda transformación energética de un estado a otro implica degradación de energía útil. Quiere decir, digamos, que si vos tenías energía química, digamos, el mejor ejemplo para entender esto es la cadena alimenticia, ¿no? Si vos tenés un animal que tiene energía química y vos te lo comés, en ese proceso va a haber una pérdida, digamos, vos no absorbés el 100% de las calorías de ese animal, vos absorbés una parte. Entonces, digamos, eso rige al sistema mayor que la economía integra. Entonces, digamos, el ejemplo más sencillo, digamos, no vamos a entrar mucho en esto, pero es esto, el de la cadena productiva. Ahí dejo entrar a alguien. El de la cadena alimenticia, ¿no? Donde el sol le da energía solar a las plantas que producen energía química para que después los animales se la coman y transforman esa energía química en movimiento, en crecimiento, digamos, en seguir reproduciéndose. Entonces, en cada eslabón de esta cadena alimenticia, de la red trófica también, clase de biología del secundario, eh, tenemos esta pérdida de energía. ¿Por qué? Porque también los seres vivos respiramos y en esa respiración vamos transformando azúcar, energía química y demás en calor disipado, digamos, energía inútil, energía incapaz de generar trabajo. Entonces, eso es lo mismo que pasa con la cadena productiva. En toda la cadena productiva vamos transformando el factor capital, el factor trabajo, los vamos usando para transformar energía en productos, en bienes y servicios que sean útiles, y en ese proceso va habiendo degradaciones inevitables, digamos. Desde esta perspectiva, se hizo una crítica, pero como muy radical, a la economía desde la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Esta ley de que entiende que cada proceso de transformación de materia y energía implica pérdidas irrecuperables de energía útil. En 1970, un economista, un bioeconomista, que fue el que empezó a fundar un poco esa rama del pensamiento, entendía que si el proceso económico es una transformación productiva de esta materia y energía y es sujeta a una degradación irreversible de materia útil, digamos, no puede reproducirse al infinito, digamos, no puede continuar indefinidamente. Entonces, esa crítica radical empezó a fundar una escuela de pensamiento, digamos, y es el núcleo de lo que hoy se llama economía ecológica, y también tiene, digamos, los principios que están detrás del paradigma de la economía circular. Acá es importante hacer una aclaración, que es que economía ecológica no es lo mismo que economía ambiental. En economía ecológica, digamos, se entiende la economía como un subsistema que está, y por lo tanto está gobernado por estas leyes de la física. En la economía ambiental, en realidad es un desprendimiento por ahí de la economía tradicional, neoclásica, que lo que hace es tratar de analizar externalidades negativas y busca solucionar fallas de mercado. Esto quiero aclararlo para que también sepan cuál es mi sesgo, digamos, cuál puede ser mi posición o desde dónde les hablo. Yo tomé muchos elementos de economía ecológica, economía de la complejidad, y me parece honesto también ponerlo y decir, bueno, muchos de los elementos que vamos a ver vienen de ahí. Entonces, ¿por dónde, digamos, cómo podemos ver esta diferencia muy claramente? Bueno, pensemos, por ejemplo, cómo pensamos las funciones de producción. Digamos. Esto es algo a mí que me llamó mucho la atención. En cualquier función de producción, dentro de cualquier modelo, es una combinación de factores, capital y trabajo para generar un output.
ya sea funciones neoclásicas, post-keynesianas, lo que fueran, lo que hacemos es combinar dos factores y que generen algo. La energía, y no aparece, nunca hablamos de energía, la energía no juega un rol explícito en los modelos. Y digamos que producir sin energía es imposible, porque lo que hace el capital y el trabajo es simplemente son medios que transforman energía del entorno para producir algo útil. ¿Está bien? Hay una frase interesante que dice que el factor trabajo, L, sin energía es como un cadáver, y el factor capital sin energía es como una escultura. No entender estas leyes físicas fundamentales que gobiernan la energía tiene consecuencias en nuestra forma de pensar y hacer las cosas, y está muy, muy, muy en la base de los modelos y de cómo pensamos, ¿no? Bueno, digamos, dejo ahí una nota al pie para quien le interese el tema. Hay intentos de incorporar la energía y de que los factores capital y trabajo dependan de la energía. No nos vamos a meter en eso porque se va demasiado de la clase. Lo que quiero ver es la consecuencia de este proceso, y este videito me parece que es genial, digamos, lo ilustra en un minuto, ilustra toda esta idea que me llevó 10 minutos decir. Uy, díganme si ven. From birth to puberty, a hamster doubles its weight each week. No importa el audio mucho. If it didn't stop when mature, as animals do, and continue to forever do, and continue to double, on its first birthday, we would be staring at a 9 billion ton hamster. This hamster could eat all of the corn produced annually worldwide in a single day and still be hungry. There is a reason why, in nature, things grow in size only to a certain point. So why do most economists and politicians think that the economy can grow forever and ever and ever? Bueno, un poco la respuesta también está en los modelos que tenemos detrás en la cabeza, ¿no? Pero déjenme notas, acá está. Bueno, esta es como una primera parte introductoria. Obviamente estas discusiones sobre crecimiento hay que adaptarlas a nuestro contexto local. No es lo mismo hablar para una economía rica y desarrollada que para una economía en vías de transición y con problemas estructurales todavía no resueltos, pero la discusión del crecimiento tiene que estar, y hacia dónde, digamos, hacia dónde apuntamos nuestra economía también, y qué es desarrollo también debe ser central en la forma en la cual pensamos nuestra economía. Hay una frase que dice que quien crea que el crecimiento exponencial infinito puede continuar en un mundo finito es o un loco o un economista. Y bueno, somos economistas, así que somos parte de ese grupo. Entonces, vamos a hacer ahora un repaso de la síntesis que nos dice la evidencia disponible con respecto a dónde estamos. Y antes, digamos, lo que vimos hasta acá es que nos pusimos de acuerdo en que tenemos un problema y hay riesgos y peligros ambientales locales y globales, que estamos dentro de un proceso productivo lineal con una actividad económica creciente, y que la teoría económica no integra estas condiciones. ¿Está bien? Las vemos mayormente como externalidades, y eso nos sustenta esta visión de que es o cuidamos el ambiente o nos desarrollamos, y que no podemos hacer las dos cosas. Y que, bueno, por ahí, digamos, siempre es la economía primero, el ambiente marginado después, y por ahí no entendemos cómo son esas interdependencias. En Argentina, por ejemplo, digamos, el clima es importante. Sin ir más lejos, un año de sequía te puede desestabilizar la macro, y si nosotros no entendemos eso, no nos adaptamos al cambio en el clima, no nos adaptamos a la forma de producir y demás, vamos a estar después sufriendo las consecuencias de ese proceso.
Así que vamos a hacer un viajecito por el